El escándalo está instalado. No porque este es un tema que se desconocía totalmente. Al contrario, porque fue una de las grandes características de la administración de los bienes del Estado paraguayo desde tiempos inmemoriales y que parecía seguir impune por los siglos de los siglos. Hasta que gracias a la presión de la ciudadanía, desde las redes sociales, desde sus lugares de trabajo, desde organizaciones civiles y cuyo eco se replicó en los medios de prensa, se logró instalar la necesidad de acceder sin restricciones a información pública. Es tan grande el paso que estamos dando que esperar errores en el proceso es hasta natural. Se pueden cometer abusos, más que nada impulsados por la novedad y el desconocimiento en el tratamiento de la información, pero recordemos que solamente se equivoca el que hace. En Paraguay estamos construyendo ciudadanía, atando cabos que nos lleven a comprender por qué, a pesar de ser un país en donde la abundancia de recursos está a la vista de todos, muchas veces no tenemos una explicación racional que nos ayuda a entender el motivo por el que estos recursos no ayudan a eliminar el hambre de casi la mitad de los paraguayos que sobreviven en la pobreza. Muchas veces nos cuesta entender que vamos a los centros asistenciales y no hay medicamentos. O vamos a las escuelas y la infraestructura se cae a pedazos. O miramos que la inseguridad avanza cuando los propios policías y delincuentes son víctimas de un sistema maldito que los convierte en carne de cañón cuando hay otros verdaderos delincuentes que se llenan los bolsillos con dinero que no es suyo. Y a pesar de que la dimensión de este enorme debate acerca de la administración estatal va a afectar a familiares, amantes, recomendados y beneficiarios de las autoridades de turno, con el severo riesgo de que ese tema desvíe el punto central del análisis, es importante que no dejemos el ejercicio del control social como un elemento para revertir las decisiones de quienes ejercen nuestra representación en la administración estatal. El desafío es enorme y ante un reto de tales características debemos mirar cómo funcionan las instituciones para dar una respuesta racional y firme ante tantas denuncias. Los concursos no se realizaron. Los contratos son nulos. Se puede ver vínculos claros de nepotismo y tráfico de influencia con elementos que puedan ayudar a la sanción de los implicados. Tenemos todo. Además de todos estos cuestionamientos a la estructura estatal, también es una buena oportunidad para volver a analizarnos como ciudadanía. Primeramente, notamos que con nuestra presión podemos conseguir mucho. Después, entendemos que lo que se consiguió se alcanzó con una mínima movilización ciudadana. Es cierto, estamos desmovilizados y parece que nada nos moverá de nuestras cómodas sillas. Aunque el debate de esta situación requiere de otro tipo de análisis, tal vez una de las razones básicas por la que no queremos involucrarnos en las grandes decisiones estatales es porque conocemos muy poco de lo importante que es nuestro dinero para que esto funcione. Y como nuestra plata es fundamental y no somos conscientes de los alcances de nuestra influencia, dejamos que todo pase, sin que esbocemos más que algún que otro lánguido plagueo. Entre los argumentos que señalamos casi por obligación, más que por el sentido real de la expresión, está el famoso «nosotros le pagamos el salario a las autoridades» o «de nuestros impuestos sale el dinero para estos funcionarios». Lo repetimos, llenándonos la boca de indignación. Después, volvemos a la ronda de tereré y a las tareas cotidianas, aunque acallamos nuestra cuestionadora conciencia, por lo menos por un rato. Sin embargo, ¿alguna vez nos pusimos a analizar cuánta plata es la que damos para el sustento del Estado? ¿De dónde salen los impuestos? Pagar impuestos es un rito que se cumple una vez al año o al mes o cuando tenemos que pedir la asistencia de una contadora. ¿De dónde salen los impuestos con los que el Estado paraguayo mantiene a sus funcionarios? ¿Por qué deberíamos indignarnos realmente cuando despilfarran nuestra plata de la manera en que lo hacen? 7 de cada 10 guaraníes que recauda el fisco en impuestos
provienen de dos impuestos que pagan los consumidores finales. Estos son el IVA y el impuesto selectivo al consumo. Entonces, si la pregunta es de dónde vienen, cómo se financia el presupuesto, en un 70% de los impuestos recaudados provienen de impuestos que pagan los consumidores finales, la gente común. El IVA grava casi gran parte de lo que consumimos. Cuando vamos al supermercado, cuando compramos hierba, cuando cargamos saldo en el celular, estamos pagando el IVA. Y el impuesto selectivo al consumo grava algunos productos como el combustible. Cada vez que una persona carga combustible en su moto, en su automóvil, o compra una gaseosa o una cerveza, está pagando el impuesto selectivo al consumo. Para darte una idea más precisa, una persona que gana salario mínimo, considerando la canasta básica del Banco Central del Paraguay, paga alrededor de 200.000 guaraníes mensuales en impuestos, el 12% de sus ingresos. Entonces, cada vez que esta persona va al supermercado, cada vez que carga combustible, cada vez que toma una gaseosa o come una empanada, está pagando impuestos. Entonces la pregunta es, ¿cómo se financia este carnaval de nepotismo, tráfico de influencia, corrupción que hoy vemos en el Congreso? En un 70% con el dinero que paga la gente común, el ciudadano común, los no privilegiados, diría yo. Y el 30% restante proviene del impuesto a la renta que pagan las empresas y las aduanas, el ingreso que se genera en las aduanas de los aranceles sobre los productos importados. ¿De dónde vienen los impuestos, verdad? Que financian el Estado? Y si de 10, 5,5 vienen del IVA, que paga la gente, como dije, al comprar la mayoría de las cosas que consumimos. 1,5 viene el impuesto selectivo al consumo, gaseosas, cerveza, whisky, cigarrillo. Un 20 viene del impuesto a la renta que pagan las empresas sobre sus ganancias. Y un 10 viene del ingreso generado por las aduanas, los impuestos sobre los productos importados. La suma de todo eso hace el 100 de los impuestos recaudados por el fisco. Y como sabemos, alrededor del 95% de eso se va en gastos corrientes. En otras palabras, cada momento, casi con cada compra que realizamos, estamos pagando impuestos al Estado paraguayo. La mayor parte de los productos que consumimos, que conforman la canasta básica, están gravados por el IVA. Si vos te vas a un restaurante a comer algo, pagas 10% de IVA. Si compras una empanada, estás pagando 10% de IVA. Más allá de que la persona, por ejemplo, lleve una contabilidad y declare su IVA, no hace falta. Por eso que muchos de los que pagan impuestos ni siquiera son conscientes de ello, porque no hace falta que una persona esté afectada, por ejemplo, por el impuesto a la renta personal para pagar impuestos. Con cada compra que está realizando, está pagando impuestos. Como dije, la mayoría de las veces inclusive sin ser consciente de ello. ¿Por qué decimos que con cada compra que hacemos estamos financiando el sistema prebendario que se instaló en Paraguay? Del 100% de los impuestos que se recaudan, alrededor del 95% van a financiar gasto corriente, vale decir, esa enorme cantidad de funcionarios públicos, que alrededor de un 60%, 50% sería algo más razonable, ¿no? que fuera destinado a gasto corriente y el resto destinado a inversión. Hoy día todos pagamos el precio de esas inversiones que no se pueden hacer con un deterioro de nuestra calidad de vida. Tenemos un transporte público pésimo, un déficit crónico en infraestructura, nos lleva horas llegar al trabajo, trasladarnos por las ciudades, no tenemos alcantarillado sanitario, los hospitales que están en pésimas condiciones, las escuelas que también están igual, los viaductos que no existen. Podemos citar una larga lista de infraestructuras que hoy día no tenemos porque esa parte del gasto, el gasto corriente, ha consumido prácticamente la totalidad del presupuesto público para financiar el gasto que tiene el Estado. El 95% es para pagar gasto corriente, básicamente salarios del personal público. ¿Y vos que gastaste eso? Ni te diste cuenta. Con estos números tan contundentes, en donde se demuestra la forma absurda en la que los políticos administradores de turno del Estado despilfarran nuestros recursos para autogenerar formas de perpetuarse en el poder, no queda otra más que reflexionar sobre el mecanismo que ayude para transformar este esquema. Una vez conocidas las planillas de salarios de la función pública,
Con los abusos e irregularidades que día a día van saltando, lo que se debe hacer es plantear una posición crítica que ayude a avanzar en la optimización de los recursos estatales. Las primeras inquietudes surgen y apuntan a la manera en la que se puede normalizar la situación irregular de quienes fueron contratados sin haber realizado concurso para acceder a los cargos. Para evacuar estas inquietudes y otras acerca del futuro inmediato, con este esquema que se plantea de información pública, pedimos al ministro de la Función Pública, Humberto Peralta, que nos pinte un panorama actual en el que se encuentra el Estado paraguayo. El Estado paraguayo tiene 262.500 funcionarios públicos en diferentes carreras. Cargos administrativos, cargos docentes, diplomáticos, fuerzas públicas, policías, militares, magistrados judiciales. Estimamos que esa cantidad pudiera ser suficiente o no, dependiendo de qué institución estemos hablando. Seguro que en alguna institución falta más gente. Si vamos a salud, no hace falta ir muy lejos del interior. Seguro que en esta institución y en otras instituciones que tienen mucho trabajo que hacer, falta más gente. Y probablemente en otras sobren personas. Y eso es muy visible recorriendo las instituciones públicas. Las estimaciones oficiales que se tengan no llegan a una cifra del más del 10% de gente que pudiera estar en el freezer, pudiera estar sin funciones específicamente. ¿Qué hacer con eso? Lo que corresponde hacer es opciones de desvinculación de personas, ofrecerles retiro voluntario o aplicar lo que dice la ley evaluación de desempeño. 2 evaluaciones negativas de desempeño, ese funcionario tiene que estar fuera de la administración pública y los que se quedan en la administración pública tienen que ser los que trabajen, los que tengan un buen desempeño. Sacar gente, y particularmente si hablamos de cargos permanentes que tienen estabilidad de 2 años, hay solamente 2 causales para desvincular a personas permanentes. El primero por mal desempeño de sus funciones y eso es vía medición de evaluación de desempeño. Y el otro camino mediante sumarios administrativos por la comisión de una falta grave. Una persona que lleva el disco duro de una máquina y tiene que estar afuera, es una falta grave. Si hoy lleva un disco duro, mañana puede llevar ¿qué cosa? Son los 2 únicos caminos. No se puede de oficio desvincular a personas porque vamos a tener causas judiciales de reincorporación de personas. Hay una ley que castiga el desacato a una orden judicial, 4711 del 2012, que si una máxima autoridad no da cumplimiento, puede ser imputado y por lo tanto separado de su cargo. Cargos de confianza, se llegó a prostituir los cargos de confianza. Porque mi chofer, mi secretario, mi ordenanza no es cargo de confianza. El artículo 8 de la 1626 dice explícitamente cuáles son los cargos de confianza. Entonces aquí entendemos lo que queremos entender. ¿Para qué? Para violar lo segundo, que es el proceso de concurso. Donde no hay cargo de confianza hay obligación de hacer concurso. Y sí tenemos una mala práctica, una herencia muy pesada de diferentes administraciones anteriores, donde me consultaba un periodista, ¿cuál es la institución modelo? Agencia Financiera de Desarrollo. Ahí, desde que se creó en el 2006 la institución hasta hoy, ninguna persona dejó de entrar por concurso, ninguna persona ascendió a un cargo sin concursar, sin aplicar políticas de recursos humanos. La situación que hoy tenemos es un gran desafío de regularizar los casos que correspondan, regularizar y aquellos irregulares como tráfico de influencias, nepotismo, tienen que estar fuera de la administración pública. Y enhorabuena al trabajo de la prensa, de la ciudadanía y de los organismos del Estado, como el Ministerio Público, que están tomando cartas en el asunto. El que entró ilegalmente tiene que estar desvinculado de la administración pública. Cargos de confianza están tipificadas en la ley, empiezan por las máximas autoridades institucionales. Si hablamos del ámbito del Poder Ejecutivo, están primero los cargos electivos, presidente, vicepresidente, no es cargo de confianza. Por debajo de ellos, ministros, viceministros, directores generales. En el caso de presidencia se amplía un poco más a jefe de departamento, sección o división. El que es jefe en presidencia en cualquier institución que depende de la presidencia es cargo de confianza. En los casos más sonados en donde están vinculados parlamentarios, se repitió constantemente la figura del nepotismo como la irregularidad que debe ser cuestionada. Sin embargo, el ministro Peralta aclara que la legislación positiva vigente en el país debe ser adecuada para nepotismo, ya que los casos se configuran más como tráfico de influencia. El nepotismo es la relación entre la persona que ingresa con la persona que hace el acto de nombramiento, firma el decreto o la resolución o firma el contrato.
Entonces, son pocos los casos de nepotismo que podemos identificar. Lo que más tenemos, y por eso hay una ley al respecto, 2523 del 2004, es tráfico de influencia, y la segunda parte de la ley dice enriquecimiento ilícito. Soy directo en el tema. 1. La persona que entró por tráfico de influencia, y tuvimos el caso en el Tribunal Superior de Justicia Electoral, personas que no cobraban 100% el salario. ¿Quién cobraba? Otra persona se encargaba de cobrarle el salario y probablemente quedarse con una buena parte del salario. Tenemos tráfico de influencias, lo que más se ha hecho en la administración pública. Me preguntan periodistas si yo recibo presiones. Por supuesto que yo recibo presiones para hacer ciertos nombramientos, diferentes cargos, desde el cargo más bajo, que es de auxiliar de servicios, que para nosotros sería la función de ordenanza, de asistente. Tengo cargos de profesionales, tengo cargos de técnicos, y bueno, la mayor presión la tengo y la sigo teniendo todavía en algunos cargos vacantes de director o de coordinador, que son cargos de confianza. Suelen pedir habitualmente legisladores, en algunos casos magistrados judiciales, en algunos casos amigos de personas, que uno se acerca y dice, bueno, vengo de parte de alguna autoridad política, llámese intendente o gobernador. Sí, hago la salvedad que hasta hoy por lo menos no he recibido ningún solo pedido, ni del señor presidente de la República, ni mucho menos del vicepresidente, y para mi grata sorpresa tampoco de ningún colega ministro del Poder Ejecutivo. Algunos de los legisladores, no todos, no hay que generalizar también, hay gente que reconoce de que uno puede sugerir nombres, pero es muy diferente cuando a uno le dicen, a esta persona le tenés que nombrar. Entonces, lo que están haciendo es técnicamente tráfico de influencia. Eso es lo que más tenemos en la administración pública. Gracias a Dios y gracias al respaldo del presidente de la República, hasta hoy todavía no he hecho ningún solo nombramiento político. Sí, me costó mucho, es más, me amenazaron de que políticamente no iba a seguir en este cargo si le llegaba a desvincular a algunas personas que ocuparon cargos de confianza en la administración anterior, que, valga la redundancia, no eran precisamente liberales, eran también gente afiliada al Partido Colorado, pero que en mi modesta opinión, desde mi punto de vista, no tenían las competencias para el ejercicio del cargo. Bueno, hay que entender que al ser otro poder del Estado, como en este caso legislativo, ellos tienen un reglamento interno. Quiero solo mostrarle el reglamento inicial, data de mayo de 1968, con lo cual en aquella época, ¿concurso? No, siempre yo sí comparto la necesidad que un diputado, un senador, tenga personas de su absoluta confianza. Mi secretaria privada aquí, jefa de gabinete, ella tiene el control absoluto de todos los documentos que están aquí, pero tengo que mantener la puerta cerrada. ¿Por qué? Porque no todos los que están en esta secretaría son cargos de confianza. Sí hay una necesidad, pero la ley no dice que el senador, el diputado, puede libremente disponer de ciertos cargos para amigos, parientes, como si fuesen cargos de confianza. Entonces sí es cierto, ellos tienen un reglamento interno, solo que ese reglamento interno, valga la aclaración, tampoco ha sido homologado por la Secretaría de la Función Pública. Y eso tenemos que respetar las instancias institucionales. Me atrevería a decir, hay opiniones diferentes sobre lo que establece. Bueno, de hecho que más del 90% de los funcionarios públicos no ingresaron por concurso. Si están en un cargo, están por otras cuestiones que no es por la comprobación de idoneidad. ¿Qué hacer en estos casos? Hay opiniones dispares, pero dentro de las opiniones dispares el Congreso presenta un proyecto de ley, una iniciativa por lo cual dice vamos a crear la carrera del funcionario administrativo legislativo para que el Ejecutivo se deje de jodernos la vida con estos cargos que son y tienen que ser de libre disposición. Eso es el proyecto de ley que tiene 3 meses. Jaeli, antes de retirarse, nos regala un excelente proyecto de ley que lo que pretende es que el Congreso sea parte de la Ley 1626 de la Función Pública. Años de práctica política devinieron en esta realidad que afecta a los recursos del patrimonio estatal. Ese imperceptible porcentaje que cada paraguayo va pagando con impuestos indirectos y que va a financiar ese despilfarro es consecuencia directa de esa tradición perjudicial de nuestros administradores de los bienes públicos. ¿Existe alguna salida legal a este inconveniente?
Para ingresar a la administración pública no hace falta lo que ahí tienen, no hace falta mérito, hace falta ser correligionario o pariente de alguna autoridad de turno y ya tenés el derecho de piso y nadie te quita. Lo segundo, el legado que tenemos una clase política que no ha entendido ni ha asumido su rol de buscar el bien común. Eso es la política. Acá lo que tuvimos es politiquería. Es decir, yo le comprometo o asumo la responsabilidad que si llego al cargo, tengo que a mis compañeros que votaron por mí, 100, 1000, 500 personas, nombrarles o contratarles. Ese es el precio de la política en este país. Entonces tenemos dos legados que no lo vamos a desterrar de la noche a la mañana. Estamos trabajando con el señor presidente, con el equipo presidencial, de lograr que esto que tienen en sus manos, que van a ver en detalle, no podemos en 50 años cambiar en 5 años, pero sí dejar sentadas las bases que es 2 o 3 políticas. 1, concursabilidad en el 100% de los casos. 2, capacitación para el funcionario. Acabo de decirle que yo tenía una funcionaria que una máquina impresora, no esta, pero una un poco compleja, no sabía usar. Teníamos un equipo de filmación aquí, nuevita, $3.000, que le costó al Estado paraguayo. Nadie sabía usar. De las 3 personas, 1 solo sabía usar. El chico con mayor apertura mental, igual que ustedes, que la tecnología uno lo puede dominar. Es cuestión de practicar, de prepararse. No, 2 personas ni siquiera sabían quitar fotos en una cámara fotográfica. Entonces, por Dios, insisto, tenemos la herencia pesada en la administración pública de gente que no sabe hacer absolutamente nada porque no entraron por sus competencias. Segundo, hay que medir los que son competentes y marcar la línea con los que no son competentes. Es decir, el que trabaja y el que no trabaja. Bueno, bajo ese criterio entendamos, y justamente decía la herencia política, el político es mentira, no hay más de 2.500 cargos en la administración pública. ¿Y cuántos votos se necesita para estar en el Congreso? Por lo menos un diputado tiene que tener 60 a 65.000 votos si quiere tener un lugar, dependiendo ya de la realidad departamental. Entonces ahí tenemos 2 situaciones. La primera que es, realmente uno ingresa de la mano del político porque no hay cargo para todos. No. Entonces, ¿qué se hace? Se ha instalado la otra herencia. Vos salís, por A o B motivo, tiene que entrar tu hijo en ese cargo. Pero por Dios, el hijo no va a tener nunca las mismas competencias que el padre o que la madre. No. Entonces hicimos lo que técnicamente se llama patrimonio de ciertas familias que gracias al trabajo de la prensa hoy nos enteramos de que el Estado paraguayo le paga 500 millones de guaraníes a 3, 4, 5 personas y el resto de los conciudadanos que están buscando, peleando para sobrevivir, que tienen derecho a ingresar y que se mueran de hambre. Entonces ahí necesitamos marcar una línea de trabajo. La línea de trabajo es que asuma la clase política y también me atrevería a decir la clase técnica. La salida es la tercera etapa que estuviste mencionando. Todos los funcionarios tienen que ser sometidos, los que no entraron por concurso tienen que ser sometidos necesariamente al proceso de concursabilidad. La segunda que planteabas, que era la desvinculación de una cantidad importante de personas, ocurre que ahí tenemos algo que está en la ley prevista como el concepto de estabilidad definitiva, que también es un privilegio del funcionario público en contra del funcionario privado. En el sector privado, estabilidad laboral se consigue a los 10 años. Y además te compran tu estabilidad. En el sector público a los 2 años nadie te puede echar, solamente por 2 motivos. Le explicaba al compañero el caso de 1, evaluación de desempeño negativa. 2 evaluaciones, chau. Artículo 21 de la ley. ¿Se aplicó alguna vez en Paraguay? Nunca se aplicó en Paraguay. ¿Se aplicó en otros países? Sí, se aplicó en otros países. Y con una carga bien pesada, porque si te echan por incompetente del sector público, quiere decir que probablemente seas incompetente también para el sector privado. El Estado paraguayo no puede pegarse el lujo de entrar en una psicosis colectiva, porque esa psicosis colectiva lo que va a causar es una serie de daño social, de impacto social. Yo no puedo decir de los 262.000, 220.000 afuera, vamos a concursar y después vamos a ver quién se queda. Si yo hoy a los que no entraron por concurso en esta secretaría, que ya son pocos los casos, le invito a que vean la página web Cargos de Confianza, mi director de informática, mucha gente, secretaria general, entraron por concurso en la institución. El chofer que me hace el aguante todos los días entró por concurso. La productividad laboral es diferente. No está en el vehículo 4 horas esperándome, no haciendo nada.
está leyendo, está capacitándose para poder entender un poco más. Jurídicamente es inaplicable inmediatamente. ¿Por qué? Porque cuando se hizo la norma no se estableció quién tenía que declarar la nulidad, que cuando no se define ese tipo de cosas, el único responsable es el Poder Judicial, el que puede decir esto es un acto nulo. No se previó en la ley 1626 ni en la ley de nepotismo 2777 del 2005 qué institución tenía que decirle a esta institución: usted está haciendo tráfico de influencia o usted está haciendo nepotismo. A partir de la nulidad, que son trámites que corresponden hacer, eso es lo interesante hoy del escenario histórico, político y jurídico, donde la Corte adopta una posición. Esperemos que el Poder Judicial acompañe y siga la misma línea de que personas que no han ingresado por concurso, que todavía no tienen estabilidad los 2 años, tienen que estar fuera de la administración pública. No, eso es dejar mucha gente en la calle. Aquí hay una discusión. ¿Cuánto entraron en el último año? Si uno le pregunta al expresidente, el expresidente dice: no, yo 2.700 nomás llegué a incorporar. Mentira, estamos hablando de más de 20.000, casi 25.000 personas. Solo en una institución del Estado, la ANDE, 1.000 personas en la ANDE en este último tiempo. Y la pregunta es: ¿y esas personas entraron efectivamente por concurso? Ahora estamos haciendo concurso en la ANDE, ahora se van a oficializar miles de cargos que se van a concursar en la ANDE. Entonces, voy a tu primera pregunta. La nulidad absoluta de todos los actos no está previsto en la ley. El procedimiento sí corresponde hacer lo que hoy está haciendo el Ministerio Público, que es investigar de oficio. Eso es, una denuncia en los medios y digo: este nombre, tics. Yo tengo el nombre, número de cédula, con eso llego a la institución. Este ministro no tiene atribuciones legales de llegar a ninguna institución del Estado porque no me permite hacer, como algunos me piden, vamos a intervenir el INDER. Yo no puedo intervenir el INDER. Contrataciones públicas sí puede intervenir. Ministerio Público sí puede. Contraloría sí tiene atribuciones legales de entrar en una institución y empezar a mirar la famosa nómina. Jurídicamente factible. Petropar acaba de desvincular a una persona diciendo: no entró por concurso, no es un cargo de confianza, tiene menos de 2 años, afuera. Entonces, le agregaría a tu pregunta la viabilidad política. O mejor, ¿hay coraje político para asumir esa responsabilidad? Insisto, yo tuve que desvincularle a 3 personas acá, pesos pesados. Le conocí gracias a ellos a diputados y senadores que jamás en mi vida yo tuve trato con ellos. Pero le agradezco que me hayan dado la posibilidad y me dijeron, me amenazaron diciéndome: guay que si yo le echaba a esa persona, al día siguiente yo ya no iba a ser ministro. Entonces, a ver, la nulidad de los cargos, claro, de colorado y no colorado, en este caso 2 colorados y una no colorada. El punto es, ¿cuál es? Hace rato dijiste algo muy interesante, borrón y cuenta nueva. No podemos hacer borrón y cuenta nueva, por Dios. Hay gente que se está apropiando indebidamente de la cosa pública. Ustedes fíjense en todas las publicaciones y nosotros no podemos ser meramente espectadores. ¿De qué organismo depende normalizar esta situación irregular en la que se encuentra el 90% de los funcionarios estatales? La decisión tiene que ser de los 3 poderes del Estado. Aquí está asumida la primera decisión, que es en el ámbito del Poder Ejecutivo. En el ámbito del Poder Ejecutivo, los nombramientos y contrataciones que se hicieron sin concurso y que no afecten a la prestación efectiva de servicio. Menciono un caso IPS. Al presidente del IPS se le dijo: ¿por qué no barres con todas las contrataciones y nombramientos que se hicieron? Si hoy hace IPS, seguro que se va a encontrar con menos de 3.000 personas. ¿Quién va a sufrir eso? Va a sufrir la ciudadanía, con menos atenciones. ¿Por qué? Porque hoy ya tenemos el servicio de salud colapsado. Quítenle 500 personas nomás, para no exagerar, y va a colapsar mucho más. Entonces, ¿de quién depende? Depende de una decisión política, de un pacto de los 3 poderes del Estado para decir: hacemos mea culpa, yo hago mea culpa, yo no sabía que acá tenía un planillero. Ojalá sea a cortísimo plazo. Y esa responsabilidad está casi totalmente en manos de la justicia paraguaya, porque es la justicia del Poder Judicial, a través de sus instancias pertinentes, Ministerio Público y la Corte Suprema, la que tiene que lograr que algunas máximas autoridades que son responsables de tráfico de influencia, que son responsables de nepotismo, estén afuera. Y lamentablemente tengo que decir, mencionaste el tema social. Si Juan Pueblo, hoy la niñera,
tiene que tener una causa judicial. Y bueno, uno sabía a qué se sometía al momento de ingresar, no por la puerta grande por concurso. Entonces, no me da ninguna satisfacción, repito, que alguien inclusive tenga un problema judicial. Porque cuando alguien tiene un antecedente judicial, después ya no conseguís trabajo fácilmente. Es así la realidad aquí y en cualquier otra parte. ¿Qué tan rápido puede hacer? Y bueno, ¿qué tan rápido en entender de que hay disposiciones constitucionales y legales? Y también, no solamente las autoridades tenemos que estar sujetos a las disposiciones constitucionales y legales, la ciudadanía en general. Entonces yo estoy seguro, enhorabuena, a mí me dijo el presidente, ¿en cuánto tiempo podemos eliminar los planilleros de la administración pública? Y le digo, ojalá en 3 meses. Y no puedo asegurar en 3 meses porque todavía hay instituciones que no me remiten nómina, entonces yo no puedo saber si es planillero. Además tengo que hacer, como yo hago, la marcación del control biométrico. Chau planillas, chau registro de firma de planillas, teniendo tecnología que yo puedo desde un equipo informático en tiempo real controlar, o si no, hacer las llamadas para saber, ¿está Humberto Peralta hoy ahí? No está. ¡Qué sorpresa! Se fue, marcó entrada, vino a marcar salida. Entonces, necesitamos casos emblemáticos a cortísimo plazo. Hoy la ciudadanía tiene un rol clave en esta materia y por supuesto los medios de comunicación facilitando información. No creo que un diputado o un senador, ya cambiamos un expresidente del Senado por un acto de corrupción anteriormente. Entonces, a ver, hoy la clase política instalada no solo en el Congreso, ¿verdad? Aquí tenemos que ser claros, los ministros del Poder Ejecutivo también somos la clase política. La doctora Leticia Paredes es hija de la diputada del departamento de San Pedro, Perla de Vázquez. Ella, según expresiones de su madre, había accedido a un cargo en el dispensario médico del Congreso gracias a un pedido de sus padres, quienes vienen sirviendo a la patria denodadamente hace varios años. Aquí nadie ingresó por concurso, nadie, ni médicos ni funcionarios. Entonces, cuando yo pedí por mi hija, tampoco yo pedí ¿y cuánto va a ganar mi hija? Que quede bien claro. Yo pedí y me preguntó si qué especialidad tenía. Y le dije que era la especialidad de clínica médica y que se estaba yendo a Corrientes para su posgrado, primer sábado de cada mes, que hasta hoy va porque tiene que ir por 3 años. Incluso, la parlamentaria había señalado que su hija es una esforzada profesional que se recibió con honores en Cuba, donde acudió tras acceder a una beca, un premio a sus méritos académicos y profesionales. Para ingresar acá en la Cámara de Diputados, no concurso. Yo te tengo que ser sincera. Si a mí me dice mañana el presidente, mi diputada, su hija va a tener que quedar hoy afuera, vamos a volver a llamar para que los médicos ingresen acá por concurso. Yo no tendría ningún problema a que ella concurse. No es porque sea mi hija, ella fue medalla de oro. En el transcurso de la semana había saltado la información que no solamente disponía del rubro en el Congreso, sino que además estaba nombrada en otras instituciones. En el dispensario médico del Congreso, cargo para el que no concursó y que fue un pedido expreso de su madre, la doctora Perla Leticia Paredes Acosta cobra un salario de 6.098.400 mensualmente, con un contrato permanente. La doctora Paredes aparece en la lista de funcionarios del Instituto de Previsión Social como profesional del área de salud con un salario de 4.983.701 guaraníes mensuales y contrato permanente. También figura en el Poder Judicial en el cargo de médica con un sueldo de 4.538.935. Asimismo, figura en el cargo de profesional junior en la planilla de Itaipú Binacional, percibiendo una suma de 12.875.100 guaraníes. Y lastimosamente tengo que ser honesta. Voy a quedarme mal con la prensa. Si yo te digo hoy qué voy a hacer, yo siempre jugué en todo sentido de frente, ya sea con presidentes de la República, con ministros. ¿Qué quedaría mal haciéndolo ahora? Porque, en primer lugar, ella, en base al salario y en base al trabajo que ella está haciendo,
uno hace sus compromisos. Yo quiero ser sincera. Ella hizo compromisos y ella se está bancando todos sus gastos porque ya, si bien es soltera, pero ya es mayor de edad. Y mal yo podría hacer en decirle, bueno, yo voy a dejarte sin trabajo porque no concursaste, cosa que no voy a poder hacer. O sea, Hoy sabe que está incumpliendo con la ley, diputada. yo sé eso. Si es que ese parámetro se va a usar y si es que todos los parlamentarios, quienes tenemos nuestros hijos aquí, vamos a hacer, yo también haría, porque así no voy a quedar mal. No, yo no quiero quedarme en pelea con una hija, ¿verdad? Porque me va a decir, mamá, yo estoy pagando esto, que ella se está bancando su posgrado, ¿verdad? Eso sí, su madre, la diputada Perla de Vázquez, fue enfática defendiendo la tarea de su hija. Señaló que no es planillera y que cumple con todos los roles que le encomienda el Estado. Por eso, el equipo de AAM fue a la clínica Nanagua de IPS en donde hace consultorio. Llegamos a las 10 de la mañana, horario de inicio de sus actividades, aunque ella no se presentó, aunque el reloj ya marcaba 30 minutos de las 10. La doctora Paredes. No, está todavía ahí. ¿No está? Allá. ¿Dónde está? Doctora Paredes, ¿cómo está? ¿Le puedo hacer una consulta, por favor? Sí, un segundito, le quiero hacer una consulta. ¿Usted concursó para los 4 salarios que está recibiendo de la función pública, doctora? Doctora, disculpe, solamente eso le quiero consultar. Sí. Tengo mi casa, se pueden ir ahí, me pueden hacer... Pasa que le estamos buscando y no nos está atendiendo, doctora, por eso nomás. Le quiero preguntar, Estoy aquí para allá con el trabajo. por eso le quiero preguntar, ¿usted concursó para los 4 salarios que está recibiendo? Todo lo que quieran, pero en mi domicilio. Yo les quiero decir nomás que no tengo horario de llegar. Usted no concursó para ninguno de los puestos que tiene, doctora. ¿Concursó? Gracias. ¿O ninguno Permiso, concursó? tengo que atender. ¿No cree que debería renunciar por no haber concursado? Cuando la atiendo se... Para cumplir la ley no debería concursar, doctora. 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 Solamente quiero saber si va a renunciar, si es que va, por lo menos por dignidad, doctora, devolver el dinero que recibió. Bueno. No nos atiende la doctora. Sí, no, nosotros solamente queríamos, y seguramente su paciente también. Hay 4 salarios que está recibiendo la doctora y no concursó para ninguno de ellos. Y acá hay gente que no tiene medicamentos, porque acá hay gente que no tiene medicamentos. Pero acá hay gente esperando que están esperando a la doctora para consultar. La doctora llegó tarde. Estos pacientes le están esperando hace rato a la doctora. No podía pagar 400.000 guaraníes a la tercera edad, que somos 74 años que no trabajamos. Y ellos... Está cobrando 4 salarios de la función pública sin ningún tipo de concurso. Nosotros le dicen que no hay plata para Hacienda, que no tiene plata para la ¿Hace tercera cuánto tiempo edad. está esperando, señora? De las 4 de la mañana. ¿De dónde viene, señora? Yo vengo de limpio. ¿Y qué opinión le merece que haya gente que sin concurso, por ser hija de una diputada, esté cobrando 4 salarios mientras ustedes mendigando para atención médica? Y eso es injusto. 4 salarios para que uno pueda cobrar es demasiado y muchos de nosotros estamos mendigando, como dijo usted. Señora, ¿cuál es el motivo de su molestia de la manera en que finalmente reaccionó contra nosotros? No es la molestia que es que hay gente que están esperándola a la doctora y tiene que hacer... Son las 10:30, la doctora acaba de llegar, su turno es a las 10. Escúcheme, ella tiene que marcar, tiene que ponerse ahí en... Eso le lleva media hora. Sí, media hora le lleva a preparar. Marcar le lleva media hora. Sí, ¿Y por qué los turnos se agendan desde las 10 si ella tiene que llegar recién a las 10:30? Al center, mi hijo. No, pero usted me está diciendo, señora. Y bueno, la gente, hay mucha gente... ¿Cuál es su nombre? Graciela Ortiz. A medida que van surgiendo datos de la administración pública, la doctora Leticia Paredes va sumando honorarios. También se conoce un rubro en el hospital de Lambaré en el que percibe 4.600.000 guaraníes, totalizando la suma de 33.096.136 guaraníes mensuales. ¿Y quiénes son los satanizados? Porque eso es lo que decían uno de los colegas, la casa de bruja.
el periodista que busca información es como tirarle la comida a los chanchos cuando nosotros proporcionamos el listado completo y hay que satanizarle a todo el mundo. Uno de los parlamentarios más cuestionados por la presunta contratación de su niñera en el Congreso, en la Itaipú Binacional y de personas recomendadas de su entorno, es el actual senador y anterior diputado Víctor Bogado. El congresista esbozó una defensiva en la plenaria de la Cámara Alta cuando intentó presentarse como víctima de una persecución, como si los datos que saltaron a la luz pública fueran inventados. En defensa de Bogado, se puede señalar que no es el único que realiza estas prácticas, aunque eso no le exime de la responsabilidad. Intentamos conversar con Bogado acerca de estos temas para conocer su versión de los hechos, y esta fue su respuesta inicialmente. Senador, una preguntita. ¿Por qué no se publica la lista, senador? Hablé en la plenaria. ¿Podemos hablar con usted sobre eso? Posteriormente, tras una larga insistencia del equipo de AAM, el parlamentario accedió a responder inquietudes sobre el acceso a la información pública y la interpretación que tiene de la contratación de funcionarios en el Congreso. La nómina del Senado. La lista de senadores con sueldo. La lista del Senado está en la web. La lista de los sueldos de los senadores. Los sueldos, bonificaciones de los senadores no está publicado. No, tiene que publicarse. Y la resolución era amplia, la resolución obligaba a que se publique todo el listado y lo que es el Senado está inclusive en el perfil de los cargos, está el sueldo completo. Gasto, representación, eso está en el anexo del presupuesto, está. Pero podrían, sin ningún inconveniente, también poner el listado completo de los senadores con los sueldos y gratificaciones sin ningún inconveniente. Pero no está. Y la resolución era muy amplia, hay que colocar eso. ¿Va a renunciar a su fuero para que lo investiguen, senador? Los fueros, yo ya he renunciado a mis fueros hace rato. Yo estoy sin fueros, ¿sí? 2007. Leí hoy en la sesión artículo 200 de la Constitución. La ley de nepotismo es posterior a la Constitución. Lo más importante es la Constitución Nacional. Es la ley marco que regla todo el comportamiento social del Estado paraguayo. La ley más importante, artículo 200 de la Constitución Nacional, cada Cámara elegirá a sus autoridades y nombrará a sus funcionarios. Está por encima de la ley de la función pública. La función pública es una ley que se promulgó en el 2000, se reglamentó, debiera de reglamentarse su implementación por decreto del Poder Ejecutivo, hasta ahora no se reglamentó. Y le digo más, el ministro de la Función Pública está en una situación irregular, porque la propia ley de la Función Pública dice que deberá salir de una terna y se lo hará por concurso. Sin embargo, este ministro, la anterior y todos los anteriores fueron designados simplemente por decreto del Poder Ejecutivo. Y lo que respecta a los funcionarios de la Cámara, de diputados y de senadores, no están sujetos al tema de la función pública, habida cuenta que la ley de la función pública determina y delinea su dependencia de la presidencia de la República. Y ni la Cámara de Diputados ni la Cámara de Senadores dependen del Poder Ejecutivo, ni mucho menos del presidente de la República. Pero no tienen que entrar por concurso. Por eso es que el concurso habla la ley de la función pública. La Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores se rige por su reglamento. Y el reglamento, la propia Constitución, en el artículo 41, el inciso N, habla de la forma en que las cámaras del Congreso eligen y dice que los únicos que van por concurso con la aprobación inclusive del Pleno es el secretario general y el secretario administrativo. Los demás funcionarios deberán ser nombrados por ambas cámaras. Y dice la Constitución que se debe priorizar la antigüedad de los funcionarios. Y ese es un artículo constitucional, inclusive habla de que se debe privilegiar a los funcionarios antiguos, o sea, a los contratados antiguos.
¿Cuánto gana? Reitero esta pregunta. ¿Cuánto es el sueldo de un senador? ¿Cuánto gana usted, senador? 29 millones. ¿Y qué bonificaciones tiene? ¿Cuánto en combustible? Ese es el total, más 6 millones y medio de combustible. ¿Le parece mucho, senador? Es mucho para... El senador gana muy bien, pero cuando el senador o cuando el diputado hace su tarea, exige verdaderamente también un costo conforme al trabajo que realiza. No se presume nunca de la gratuidad del trabajo, aparte establece contratación está el tema de gasto de representación, está el salario básico y está también la contratación probable de asesores de imagen, asesores de medio, análisis de la realidad, y es el sueldo que tiene el legislador. ¿Por qué la gente humilde no tiene para combustible, no le alcanza el sueldo, en cambio los senadores sí? ¿Por qué tiene que sacar a un senador libre de su salario? Vos planteás una lucha de clases. Yo vi ayer en la televisión, por ejemplo, decir a un colega tuyo de que él quiere ser senador. Y cualquiera puede ser senador. Usted puede ser senador. Simplemente basta de que se candidate, se someta a la voluntad popular y que la gente te vote, te elija. Es una tarea de todos. Debemos de... No tan solo debemos de reestructurar en base a lo que es el Estado. De hecho, el Estado requiere de muchas otras más atenciones. Vos planteás una discusión muy interesante. Yo creo que la sociedad en sí necesita de un nuevo pacto social. Yo creo que hoy amerita que nosotros verdaderamente, seriamente planteemos una reorganización general de la administración del país, en todos los órdenes, en el tema educación, en el tema impositivo, en el tema de mejorar la recaudación, en el tema de mejorar la calidad de generación también y de rendimiento del propio Estado. El Ministerio de Hacienda planteó una ley de presupuesto. Tenemos que hacer una ley de punto final. Tenemos que modificar la propia ley de la función pública. Tenemos que modificar toda la estructura del Estado para hacer un Estado más eficiente. ¿Cuándo se Y hay que hacer, ahora se puede aprovechar. La gente estaba distraída de muchas cosas. Se estaba estudiando la ley más importante, la ley que nos va a regir el año que viene, la Ley General del Presupuesto. 6 millones de combustible, ¿en qué se gasta? ¿Qué usted gasta? Yo gasto en mi función parlamentaria. ¿Qué hace como parlamentario, senador? ¿Qué yo hago como parlamentario? ¿Dónde va? ¿Cómo se mueve? Por eso gasta esa cantidad en combustible. Yo tengo mi tarea legislativa, yo tengo mi tarea política. Yo no puedo separar las dos cosas. Yo soy político, yo soy miembro de un partido político y no puedo separar, no puedo dividirme en dos. ¿Y el Partido Colorado por qué no le da el combustible para esas tareas políticas de su partido? Yo te digo lo siguiente, y esto no es una interpelación, porque pareciera ser que vos me estás interpelando. No, le estoy preguntando nada más, senador. Me estás interpelando. Es la regla, es lo que rige. Está fijado ese cupo de combustible para desarrollar la tarea legislativa. ¿Le parece que está bien, senador? ¿A pedir para sacar para el año que viene? El presupuesto debiera de sacar eso, en el estudio del presupuesto se debe estudiar eso, se debe realizar los recortes necesarios, porque si no es lo que está tipificado para vos. Por eso que tiene que él hacer su estudio conforme, el estudio de su gasto conforme a su tarea que va a desarrollar. Y es la discusión, por eso te digo, son las reglas de la democracia. La democracia, de hecho, no es barata. La democracia tiene sus costos, pero es el sistema que nosotros elegimos, es el sistema de gobierno que nosotros elegimos. No hay democracia sin parlamento, no hay democracia sin parlamento. O si no, vamos a hacer una constituyente, vamos a elegir otro modelo de gobierno. Pero en este modelo podemos hacer leyes acordes a un país pobre y acorde a los salarios que podrían ganar los legisladores. Hay que replantear eso. Senador, no solamente el caso de Víctor Abogado saltó a la opinión pública.